míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Cristo fue crucificado Pablo por vosotros. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se enorgullezca, se jacte, se gloríe en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén, aleluya. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, los que tienen donde sentarse. En esta noche, de una manera bastante breve, y al mismo tiempo ante un pensamiento tan conocido, tan sencillo, queremos nosotros, hermanos, de una vez entrar en el pensamiento de esta noche. Y quisiéramos principalmente notar cómo nosotros podemos evitar las divisiones. Diría en otras palabras, evitando la división.
Quizás en todas las áreas de la vida nosotros hemos experimentado algo con respecto a la división. Tal vez, y básicamente nosotros hemos notado que la división no siempre trae beneficios, resultados muy fuertes, muy beneficiosos a la vida del hombre. Sino parece más bien que la Biblia habla con respecto a la promover o promoción de lo que es la unidad. Como que la Biblia de continuo llama al hombre para que haga todo tipo de esfuerzo para preservar la unidad, para preservar, hermanos, la comunión, para preservar la relación. La Biblia habla claramente con respecto a esto en versículos conocidísimos, donde dice: son mejor dos que uno, en donde dice que cordón de tres dobleces no se rompe. Claramente señala la Biblia con respecto al beneficio de la unidad, y habla que si uno cae, el otro lo levanta, que si uno tiene frío, el otro lo calienta. Habla de esos beneficios precisamente, de lo que, hermanos, la unidad puede traer. Ustedes saben que, y lo hemos mencionado cuántas veces, y ustedes lo han podido ver en la vida, que precisamente todo lo que es el progreso del sistema, el progreso de la vida, está basado precisamente en lo que es la unidad. Todo lo que es la edificación, el progreso en el área material, en el área social, está basado en la unidad, la cooperación mutua. Eso es producto precisamente, todo eso es producto precisamente de la unidad, la prosperidad, la edificación. Y cuántas veces lo hemos señalado, que todo un edificio que hoy nos guarda de la lluvia es producto de una unidad de partículas y partículas hasta dar esta cobertura a la vida. Lo que es los beneficios de una ciudad fueron construidos en base a la cooperación mutua. Y ahí, hermano, lo que viene, los impuestos y todo eso, como que es una contribución global para el beneficio de una comunidad. Ahora, cuando nosotros pensamos dentro de la iglesia del principio fue llamada, como el Señor mismo la llamó, a ser uno. El mismo Señor habló y dijo: Padre, que estos sean uno, como nosotros somos uno, que puedan llegar a ser uno, en donde no hayan discrepancias, donde no hayan divisiones. Ustedes han sabido lo que es tener contiendas. Ustedes saben lo que es tener divisiones. Es más, el mismo Señor dijo que un reino dividido contra sí mismo no podía prevalecer. Es decir, que donde hay división, y sea en un cuerpo, sea en una familia, sea en una empresa, sea en la industria, sea en la sociedad, sea en el gobierno, sea en las naciones, cuando hay división, lo que ocurre es que la destrucción viene. Si nosotros empezamos a dividir y a dividir y a dividir, la vida se extingue. Si nosotros todos, hermanos, nos aisláramos, nuestra fuerza se debilitaría. ¿Saben qué dice este libro sagrado? ¿Saben qué es lo que dice este libro de Dios? Que la fuerza del príncipe está en la multitud del pueblo. Es decir, que la fuerza de un individuo está en la multitud que pueda estarlo, hermano, respaldando. La vida nuestra en todo término,
está basada precisamente en el nivel de interrelación que el hombre pueda haber llegado a manejar. Ahora, el punto es, y esto quizás es lo más importante, que no es fácil trabajar en equipo. Eso es lo más difícil. Por eso es que se han hecho fronteras. Por eso es que ahora todos tenemos apellido diferente. Por eso es que ahora, hermanos, hay diferentes zonas. Por eso es que ahora hay murallas. Se ha llegado a hacer una serie de situaciones, pero todo, precisamente por la dificultad que eso representa. Cuando el beneficio es grande, probablemente las pruebas y circunstancias igualmente serán difíciles. Cuando el beneficio que uno está buscando, es grande, es probable que grandes sean las dificultades también para obtener aquellos resultados. Por eso es que ustedes han sabido, quizás por experiencia, lo difícil del matrimonio, lo difícil de la familia, de la integración familiar. Ustedes han sabido, yo lo he sabido, que de 2 parejas en estadística, una se divorcia, por lo menos en Estados Unidos. De 2, una se divorcia. ¿Y qué sería de la familia? Familia desintegrada, viviendo bajo un mismo techo. La mayoría de las familias, dice, desintegradas, pero todavía manteniendo una aparente unidad. Es decir, que el beneficio de la familia es increíble para la sociedad. La familia es la base de la sociedad. La familia es lo que genera la estabilidad en todos los órdenes: moral, económico, social, eclesiástico. Pero es el blanco del diablo. Es el blanco del diablo, porque sabe que si llega a dividir o a destruir ahí, moral, espiritual, física y en todas las órdenes, el hombre fracasa. Y entonces, cuando nosotros pensamos en el beneficio de la unidad, entonces tenemos que pensar que asimismo ha de traer sus dificultades para poder retener aquellas posiciones. Porque no solamente se lucha contra Satán en un sentido claro y abierto, sino que se lucha también contra bajezas del propio individuo. Es decir, que se lucha contra bajezas que, estimuladas por Satanás, pretenden llevarnos a nosotros a un orgullo y a una autosuficiencia para pensar que nosotros podemos vivir solos y no tener necesidad de depender de nadie. Aunque usted no lo crea, usted es nada sin los demás. Quizás para un orgulloso decirle eso sería matarlo, porque él podría decir: no, yo me las puedo arreglar. No puede, nadie puede vivir sin otro, sin el otro, sin el prójimo. Nadie puede vivir sin los demás. Probablemente en los momentos así de arrebato, de cólera, de enojo que alguien pudiera tener, puede decir: no, váyanse todos, déjenme solo. Mentira. Si se van todos y de verdad lo dejan solo, se vuelve loco. Empezaría a hablar con las paredes, empezaría a hablar con los árboles, con los postes. Le diría: Dios, poste. Y a las paredes les preguntaría sobre el porvenir, y las paredes no le hablarían. Se volvería loco, porque no podemos vivir, hermanos, lejos de una interrelación. Ahora, esta interrelación tiene beneficios extraordinarios, como nosotros lo podemos ver en el cuerpo nuestro. Nuestro cuerpo es, hermano, una perfección de interrelación. Nuestro cuerpo es un ejemplo y una perfección de relación, de interrelación. Los huesos, los músculos, los tendones, las venas, las arterias, y cada detalle parece estar ligado, y cada detalle parece estar perfectamente unido para dar la vida, para dar la fuerza, para dar el equilibrio, para dar la estabilidad al ser. ¿Saben qué es el cáncer? Es cuando una célula empieza a creer que ella puede trabajar sola.
Entonces todo el cuerpo la rechaza y lo que termina es que se muere el individuo porque unas células murieron o unas células quedaron fuera del todo, se desintegraron, quedaron fuera de un todo, y entonces la vida se echa a perder. El día cuando, hermanos, familiarmente, nacionalmente, el día en el cual eclesiásticamente se produzcan cismas de esta naturaleza, divisiones, fisuras, es cuando entonces las cosas empiezan a tambalear y las cosas parecen perder efectividad y poder. Ahora, hermano, de hecho, el beneficio que nosotros tenemos de esa coordinación del cuerpo es una tremenda lección del beneficio que puede lograr la unidad. Pero como Satanás sabe del beneficio de lo que eso representa, ha estado atacando la iglesia de una y otra manera, pretendiendo desestabilizar la iglesia, pretendiendo que la iglesia no viva en esa perfecta unidad, pretendiendo que la iglesia abandone ese cuidado tierno y compasivo, misericordioso entre sus miembros. De tal manera que Satanás, que es autor de todo engaño, todavía él, apelando a los sentidos nuestros y al orgullo nuestro, parece sembrar en medio de la iglesia estas diferencias, estas discrepancias que llevan, hermano, al detenimiento de la gloriosa obra cristiana en esta tierra. Ahora, lo que ocurría aquí en la iglesia de Corinto era precisamente eso, que los hermanos empezaron a tener cierto tipo de diferencias, de tal manera que las diferencias trajeron discusiones, y las discusiones rivalidades, las rivalidades pleitos, y los pleitos parecían estar como haciendo impacto en la iglesia del Señor, de tal manera que aquella fuerza, aquella vitalidad se estaba perdiendo. Ustedes se sienten contentos cuando tienen un pleito en la casa, se sienten felices, se sienten optimistas cuando llegan al trabajo, si vienen bien golpeados de la casa, las mujeres, o si los hombres golpearon a la mujer, o quizás a los hijos, y se alegaron desde que amaneció y siguió la alegata hasta momentos antes de irse al trabajo. Llegan muy optimistas al trabajo. No, claro que no. ¿Y qué tal si hay otro tipo de diferencia, discrepancias en el trabajo? Igual la vida decae, porque no hay armonía. Es como si un miembro del cuerpo, hermanos, empezara a podrirse, o un miembro del cuerpo ya no accionara a la orden del cerebro, sino que empezara a hacer lo que él quiere. Igual sería, ya no se lograrían los objetivos. Ustedes han visto esas personas enfermas que quieren comer pero no pueden, están con algún problema nervioso y se llevan la comida a la boca, pero no pueden porque sus miembros ya no responden a las intenciones del corazón, de la mente. Están como en división. Entonces la vida de ese individuo empieza, hermanos, como a fracasar. Ya no haya cabida dentro de la sociedad, ya no haya cabida dentro de las personas que van a ser productivas, sino que tiene que ocupar un lugar en donde las personas ya no pueden ser, hermanos, válidas por sí mismas, o no se pueden valer por sí mismas. En la iglesia empezó a darse ese problema, y como nosotros traemos de allá afuera, traemos una naturaleza heredada de Adán que es peleonera, y traemos una naturaleza de allá afuera que también tiene sus propias opiniones y perspectivas, y dice: no, yo aquí me quedo y se acabó, a mí me parece tal cosa y ahí me planto. Nosotros no pensamos que ya estamos dentro de una nueva economía en donde las cosas deben de ser vistas desde otra perspectiva. Y precisamente aquí hay algo interesante. Pablo, al oír los problemas que se daban en Corinto,
Y ya algunos hermanos decían, yo prefiero a Pablo y soy de Pablo. Otros decían, soy de Cefas. Otros decían, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Cristo. Ya lo he dicho en otras oportunidades, todos estaban mal. Los que decían ser de Cristo estaban mal porque estaban menospreciando a los siervos de Dios. Y los que decían ser de Pablo estaban despreciando a los otros, y esto acarreaba problemas dentro de la misma marcha que la iglesia debía de cumplir. Ahora, el punto está aquí: ¿cómo Pablo soluciona el problema? ¿Creen ustedes que algún día nos puede llegar, hermanos, la tentación, al igual que los de Corinto, decir, no, pues yo, en el momento que el pastor de distrito diga que va a hacer una iglesia, me voy con él? ¿Es posible que a alguien se le mete el diablo? ¿Es posible? Y que la gente empiece a decir, no, los del distrito 1 somos los campeones, no, los del 2, los del 4, los del 6 somos los campeones, no, los del 6, los del 7, los del 9. No, puede ser que hayan una serie de situaciones, pero hermanos, aquí como Pablo analiza la situación es maravillosa. Quizás el primer detalle que yo veo en la forma de Pablo resolver esta situación es precisamente que, hermanos, tanto él como individuo, como ministro, reconoce en primer lugar que, hermanos, sus funciones son funciones, en primer lugar, dadas por Dios. Cuando Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. A mí me llama la atención porque como líder, como ministro, como apóstol, Pablo inmediatamente se quita como dijera, la gloria, el disfraz que le habían impuesto las miradas humanas. Esto es importante, que nosotros como líderes cristianos, por ejemplo, si ustedes oyeran un día de estos su nombre, decir, no, el que mejor predica es fulano, ese es el mero, ese es el campeón, ese es el campeón, ese es el campeón, ese es el campeón, y ustedes supieran que ustedes son, y ustedes dijeron, yo lo sabía que yo soy el que me las puedo aquí, haríamos un gran daño porque estaríamos creyendo que lo que tenemos en función nosotros lo hemos conquistado por nuestra capacidad. Pero Pablo lo que hace es reconocer que lo que él hace es una dádiva de Dios para él, y que si lo hace, lo hará de buena gana, y si no lo hace, entonces tendrá que dar cuentas a Dios, porque es un talento y un don de Dios, y no es algo que emane, que brote directamente de su vida. ¿Quieren poner atención aquí? Vea para acá, ahí no pasa nada. Ahora oigan bien. La idea es que estos de la cámara se mueven mucho y que deben de ser más tranquilos también. Tratar de no distraer a nadie. Pero ustedes tampoco no sean lentos, no se distraigan. Pues sí, porque si no van a perder la bendición, pues. Claro, van a estar ahí boca abierta y el otro hablando aquí, y entonces vamos a perder la bendición. Ustedes no se distraigan, truene, llueve, tiemble, caiga fuego, ustedes tranquilos oyendo la palabra de Dios. Sí, porque la idea es que aprendamos, porque un día les va a llegar a la puerta, hey, hermano, fíjese que estamos pensando abrir una nueva iglesia, nos podría dar su firma y apoyarnos. Váyanse al diablo, díganle de una vez. Es que ya es muy grande y nos queda muy lejos. No,
hasta que las órdenes no vengan de arriba, ustedes tranquilos en donde están. Pero podría ser que llegue una situación de este tipo. Y que hermano, entonces pudieran como que dijera, como estimular cierta área de un individuo. Hay mucha gente que está esperando que la iglesia se divida, de verdad. Y preguntan algunas veces si nunca se les ha dividido. No, digo yo, no, todavía no. Podría ser que alguien se levantara y que incautos lo siguieran. Pero ya saben ustedes lo que paran generalmente en algo débil. Porque si nosotros no estamos bajo la, hermano, autoridad de Dios, cumpliendo con el plan de Dios, entonces las cosas no prosperan, no prosperan, no prosperan, no prosperan, no prosperan, no caminan, no avanzan. Porque ¿cómo Dios va a sancionar algo, aprobar algo que Él jamás ha llamado a hacer? Pero cuando Pablo oye que unos son de Apolos, otros son de este, solo de otro, entonces Pablo lo que hace sabiamente es decirles: miren, lo que yo hago no lo hago de mí, lo que yo hago lo hago porque me lo dio el Señor. Esa es la verdad. Esto es interesante, podría ser fácilmente llamado humildad. La humildad en el ministro, para no dejarse inflar. Porque la Biblia dice que el peligro de la adulación es tremendo. Cualquiera puede venir, un adulador, que es un emisario del diablo, y le dice al que predicó: ¡qué mensaje más lindo! Y entonces viene el predicador y dice: aleluya, gloria a Dios. Pero ya lo tocaron, ya lo están toreando. Ya lo están toreando. Él ya cree que es él el campeón. Él cree que él es el que se las puede todas. Y lo que no sabe es actuar para detener la división. Por eso es que las divisiones se han dado en la iglesia del Señor, hablando en términos generales, no de esta congregación, sino de todas las congregaciones de la tierra. Porque viene el diablo y toca el orgullo de los ministros o de los hombres que predican. La mayoría de los hombres que ha abierto una nueva congregación es por orgullosos. Sépanlo de una vez, que la mayoría de los hombres que en alguna oportunidad han abierto quizás alguna congregación es por orgullosos, porque se dejaron inflar por el diablo, se dejaron tocar por el diablo. La mayoría de ellos, quizás, la mayoría. Hay otros que abrieron iglesias como Pablo, quizás en el mismo Corinto, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, cuando Pablo se va de la sinagoga y se va para abrir un grupo. Por supuesto, hay divisiones válidas en las cuales la herejía ha sido penetrante en la iglesia, y entonces hay que apartarse de inmediato para establecer la verdad de Dios. Pero mientras no puedan probar, hermanos, las situaciones adversas, engaños, errores de doctrina, errores en el alma, en el corazón de aquellos que pretenden llevar la obra de Dios, hay que aprender a ser humildes y hay que aprender a guardar la posición que Dios nos ha dado. ¿De qué me puedo gloriar yo? ¿De qué se puede gloriar un ministro? ¿De nada? ¿De nada? Porque lo que hacemos es una comisión que Dios nos dio. ¿De qué se puede gloriar? Es que ya tiene bastante gente. ¿Y acaso él la conquistó, pues? Fue algo que fluye a través de él y que los hombres perciben la bendición de Dios y por eso están ahí. Pero el momento que el hombre se engríe, se enorgullece y dice: bueno, quizás es por mi linda cara que toda esta gente viene, ese día se acaba. Se acaba y la prosperidad y la bendición de la iglesia se detiene, y por eso se ha detenido. Porque no hemos sido sabios los ministros para dejar el orgullo y aceptar una posición, hermano, real, en el sentido de que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios para administrarlo. ¿Se acuerdan
¿Se acuerdan de aquel siervo de Abraham que lo mandó a traer mujer para su hijo? Entonces dice la Biblia que lo llamó, lo juramentó y le dio básicamente las provisiones que habría de llevar en el camino para dar regalos y dones a Rebeca. ¿Se acuerdan? Agarró camellos cargados con los mejores tesoros y se fue a buscar a Rebeca. Y cuando llegó a donde estaba Rebeca, la besó, le puso pendientes en las orejas, la vistió, le dio dones, tesoros. Rebeca lo trajo a la casa. Salió el hermano, todos estaban encantados con ese forastero que tenía mucho dinero. Todos estaban encantados porque todos aman al rico. Al pobre todos lo desprecian, pero al rico todos lo aman. Y entonces le dijeron: te lavo los pies, te doy comida para tus camellos. Si hubiera sido un pobre diablo, ni a la esquina lo entran. Eso es lo que Santiago dice: hermanos, que no hagamos acepción de personas, seamos amigos de todos, del que tiene y del que no tiene, pero seamos iguales con todos. Tratemos de ser cariñosos, amigables. Ahora, si nos malinterpretan, ese ya es punto del otro, no es mi culpa. Pero yo voy a ser igual con todos y he tratado de serlo. Ahora, si los otros malinterpretan, ese es su problema, porque ellos deben entonces de dejar de juzgar y de juzgarse a sí mismos, de no poner tropiezo a los demás. Pero la idea básica es que este siervo de Abraham llegó, y cuando estaban allá en la casa, le pusieron la mesa, sacaron todos los manteles que tenían, lo mejor que tenían, para exhibírselos al criado. En la casa leen la Biblia, aquí no se lee. Nuevamente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Y entonces dice que sacaron el mejor mantel, sacaron las vajillas nuevas, todo, desempolvaron todo, y le ponen aquella tremenda mesa al criado. Pero ellos no sabían que ellos creyeron que era un gran señor del oriente. Y cuando entonces le ponen la mesa, le dice: yo no voy a comer. ¿Qué? Le dice: no, yo no voy a comer. Hasta que yo no diga mi mensaje, yo no voy a comer. Bueno, pues, di tu mensaje. ¿Y saben cómo empezó el mensaje? Yo soy un esclavo. Así empezó su mensaje: yo soy un esclavo. Ah, le dije. Entonces ya lo empezaron a ver de lado, sí. Pero no importaba. No importaba, porque a quien le estaba dando la gloria era al que lo había enviado. Y eso es lo que nosotros debemos de dar la gloria. Y eso es lo que Pablo reconocía. Yo solamente soy un hombre que predico. Dejen de estarme dando votos. Dejen de estarme eligiendo y poniendo en contra de Apolos y de Cefas y de todos. Déjenme de estar poniendo en contra, porque yo solo estoy cumpliendo con la tarea que otro que está arriba de mí me encomendó. Es decir, eso es humildad y ese reconocimiento de que la tarea le había sido asignada y no era conquistada por él mismo. Este es el primer elemento, tanto como persona como ministro, que nosotros debemos de desechar todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando alguien viene y dice: qué maravilloso, gloria a Dios, dice. Pero uno ya sabe que puede ser una trampa. Entonces uno dice: gracias, pero no se me acerque mucho. Aleluya. Estuvo maravilloso. Entonces uno dice: sí, estuvo maravilloso, tremendo.
pero ambos reconociendo la gloria de Dios, sin ponerse en el trono, sin ponerse. Y eso fue lo que hizo Pablo. Y le dijo: yo no tengo tarea de ningún tipo, yo lo que hago es predicar, y eso es lo que recibí como comisión. Pues primero, no atribuirse la obra a uno mismo. Ese es el orgullo. No enorgullecerse de lo que se tiene, sino que pensar sensatamente que Dios es el que ha ungido para poder dar lo que damos a los demás. Que fuera de nosotros, los que predicamos, que en un momento Dios quitara su mano sobre uno. Uno es una nulidad total. Yo recuerdo un día, lo recuerdo cuando empecé a predicar hace años. Estaba predicando en el púlpito y entonces empecé el mensaje. Recuerdo que vino un pensamiento a mi mente como diciéndome: ya estuvo, lo agarraste, ahí va, eso es, lo estás haciendo bien. Y dije yo: bueno, ya, gracias a Dios agarré el hilo. Cuando dije agarré el hilo, lo perdí. ¿Están oyendo? Lo perdí y me quedé. ¿Y qué estaba diciendo? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Porque en un momento Dios puede dejarnos tontos, porque la gloria es de Él, es de Él. Y eso fue, hermano, una lección para enseñarnos que todo lo que hacemos es por la gracia divina, que todo lo que cumplimos es solamente para traer gloria y honra a Dios. Así que cuando piensen reconocimientos y honores y glorias desmedidas para un hombre, no lo hagan. Reconozcamos a los que trabajan en el Señor, eso está escrito. Reconózcanlo, 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 reconózcanlo. Y cuando le llamo la atención es por su bien, hombre. Entiendan. Todo lo es decir, que nosotros debemos de reconocer la tarea de los líderes. Regálenles una su corbata de vez en cuando. A los pastores, díganle: hermano pastor, coordinador, mire, le tenía guardada esta gallina desde hace tiempo, va a comérsela con su mujer, con sus hijos. Reconocer lo que ellos hacen, por supuesto, pero nunca inflarlos para que después exploten y nos salpiquen del veneno que había dentro. Así que cuidado con adulaciones. Y si vamos a hablar algo de alguien, que sea, hermanos, conscientes del valor que aquella persona representa para nosotros y para la obra de Dios. Ahora, enseguida, Pablo pone el segundo detalle que evitará la división. Es apegarse al mensaje de Cristo, apegarse al mensaje de la cruz, en la sencillez que el mensaje mismo posee. Cuando uno empieza a leer y leer y leer y leer, podría llegar un momento en el que uno dice: bueno, podría ser que toda la lectura que haya llegado es tan profunda, y empieza como a utilizar una jerga muy elevada, un vocabulario muy elevado, una forma de hablar difícil, que como que a todos los deja boca abiertos, pero no entendieron nada. Que a todos les dicen: pero ese hombre ¿cómo sabe? Ese hombre ¿cómo maneja la retórica? Es un orador nato. Pero ese tal vez está bueno para político, porque a los políticos no se les entiende nada. Es que los políticos salen que el momento coyuntural, que las depresiones, que la atmósfera, que el porcentaje, y toda la gente no da tina ni qué están diciendo. Una jerga política, hermano, que por supuesto se los aconsejo a todos esos señores que la dejen, que sean más prácticos para hablar. Tal vez así les entendemos y votamos por ellos.
Ahora, por otro lado, dentro de lo que es la vida cristiana, nosotros no podemos volcar la vida cristiana a una situación en donde le ponemos el sello de doctorado. De doctorado. Es decir, que nosotros no le podemos poner el sello de doctorado. Hermanos, si nosotros somos puros caitudos, ¿cómo nos vamos a atrever a ponernos de reverendo para arriba? De doctorado en ciencias, de doctorado en no sé cuánto, de doctorado en esto, teólogo y eminencia y su santidad. Esos son cuentos. Si nosotros todos lo único que entendemos es que somos pecadores y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es el mensaje. El mensaje no se debe de complicar. El mensaje debe de ser, hermano, en primer lugar, como dice acá, la palabra no debe de ser dada con excelencia de palabras. No debe de ser dada. Hoy día existe un humanismo tremendo dentro de la iglesia. Un humanismo, es decir, que se maneja el mensaje, pero con un humanismo pronunciado. El humanismo, es decir, que ya aparecen más charlas de motivación, y aparece más clase de psicología avanzada, 1, 2 y 3. Y aparece más otra cosa, pero la sangre de Cristo, el pecado, ya no se menciona. Y lo que nosotros tenemos que, hermanos, mencionar es que el hombre es pecador y que el único que lo puede limpiar es la sangre del Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es la clave. Cuando alguien empiece a hablar raro aquí y complicado, vamos a tener alguna horca por aquí para colgarlo, porque quizás nos va a estar confundiendo y dividiendo, en lugar de sencillamente el mensaje de la cruz, que trae alegría, que trae gozo, que trae esperanza, que trae liberación. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado de mantener la sencillez del evangelio, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es que con tanto maestro que tenemos hoy, con tanto líder, parece que ya no es necesaria la cruz. Solo decir: síganme a mí y yo los voy a educar. Síganme a mí y yo los trasladaré a la capacidad de que ustedes puedan crear una vida totalmente distinta y maravillosa. ¿Ah? No. Sin esa cruz estamos perdidos. Sin esa sangre que ahí se derramó, estamos liquidados. Solamente hay que señalar la cruz, la cruz, la cruz, la cruz de Cristo. Por eso en el desierto fue levantada la serpiente, y solo con mirar a la serpiente eran curados de las mordeduras de las serpientes. Solo con mirar. Por eso Isaías dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí. Y Jesús dijo en San Juan: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Diga gloria a Dios. Aleluya. Nosotros somos difíciles, pero la idea es esa. La vana cruz, o la cruz no se puede hacer vana. No puede uno entrar y decir que la cruz es vana con una serie de palabrerías, con una serie de situaciones, porque todo se pierde. Entonces, para frenar nosotros todo eso,
Todo lo que es humanismo, fuera. Fuera. Todo lo que es humanismo filtrado entre la iglesia, para afuera. Todos esos niveles de sociedad y todo, que dice vamos a hacer un grupo selectivo, dice, de gente muy especial dentro de la iglesia, que se reúna en un lugar especial. Porque es que ellos no son chusma, ellos son clase aparte. Ellos necesitan oír el mensaje de otra forma. ¿Qué? Váyanse al diablo todos. ¿Saben? Lo que se necesita es que la cruz de Cristo vuelva a ser levantada y que el pecador vuelva arrepentido a lavarse en la sangre del Cordero. El día que la iglesia hace esas diferencias, se acaba la iglesia. Y yo recuerdo que en una iglesia de esas hicieron una situación de ese tipo. Empezaron a ver la gente más pudiente económicamente, no espiritualmente, porque eso no lo miran los pastores. Lo que miran es donde está el dinero. Tienen olfato de perros a hueso. Y entonces empezaron a hacer una iglesia élite, diferente. Y los bautismos de ellos eran en horas diferentes de todo el pueblón. El pueblón era en otra hora. Y la clase esa que llegabas coco y verguido era otra hora. En una de esas oportunidades se coló alguien por ahí y dijo, y no le van a echar perfume al agua. Eso es lo que digo. Nosotros no debemos de hacer división por los asuntos temporales. El que tenga, gloria a Dios, que dé mucho a la iglesia y que dé a los pobres y que bueno, que goce lo que tiene porque Dios se lo dio. El que no tiene no envidia al que tiene. El que no tiene trabaje para tener y viva para la gloria de Dios. Pero el punto es que nosotros no debemos de permitir que se haga vana la cruz de Cristo. Lo único que vale aquí es el mensaje de la cruz. Y fíjense que aquí Pablo, en otro detalle que toca es, primero él se viste de humildad, reconoce que su autoridad viene del cielo. Luego el mensaje no debe de ser humanista, sino debe de ser un mensaje apegado a la cruz, en la sangre del Cordero, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque para nosotros eso es poder de Dios, la sangre del Cordero, es salvación. Pero ahora el punto es que Pablo toca el hecho tremendo de que nosotros debemos, antes de hacer partidos y casi divinizar, canonizar o poner a alguien como caudillo nuestro, como líder, y para que produzca cierta división dentro del gremio o dentro de la iglesia misma, debe de haber sensatez en lo que nosotros mismos somos, para no estar haciendo partidos de ningún tipo dentro de la iglesia. Y entonces Pablo aquí dice, lo que está escrito es que destruiré la sabiduría de los sabios. Y luego dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Nosotros debemos de saber que, hermano, la sencillez del mensaje debiera de continuar y debe de continuar. Pablo menciona claramente que nosotros debemos de tener una perspectiva clara de qué somos nosotros, para no engreírnos y para no hacer sectores, sino que debemos de saber que, hermano, que lo débil del mundo escogió Dios. Lo débil, lo vil, lo menospreciable escogió Dios para deshacer lo que es y establecer la vida de Dios en medio de las naciones. No tener un alto concepto de sí mismo, sino que siempre considerar su vida inferior a la de los demás. Y Pablo, yo sonreía realmente cuando leía esta porción
Yo sonreía solo ahí cuando estaba leyendo, porque dije yo, qué bárbaro, qué golpe que les dio. Estos engreídos diciendo yo soy de este, yo soy de aquel, y lo que Pablo dice, si nadie sirve para nada, mirad que sois, si lo peor del mundo escogió Dios, pero no lo escogió para que ahora estén buscando un reinado y una posición, y que eso produzca divisiones y problemas, sino que todos nos puso a un mismo nivel, como hijos e hijas, para que a uno glorifiquemos a nuestro Padre y que abandonemos toda esa, hermano, ¿qué digo? Toda esa posición de querer complacer a los demás por un lado y por otro, levantándonos nosotros descomedidamente. Finaliza Pablo diciendo: el que se gloría, gloríese en el Señor. Creo que ahí está la clave, que no debe haber ya más como visión, o más visión en los hombres. No debe superestimarse al hombre en materia espiritual, en materia cristiana. Hermanos, el hombre no cuenta. En materia espiritual el hombre no cuenta. En materia aquí no cuenta. Contará afuera, porque ahí no le dan trabajo si no lleva el título de sexto, diplomado en sexto de primaria. No le dan nada. No le dan, si no egresado de tal lugar, egresado al otro lugar. Cuesta más conseguir chance. Allá sí vale. Pero para estar aquí y para promover el reino de Dios no se necesitan cartones. Aquí lo que necesita es un espíritu, hermanos, humilde, un espíritu manso, un reconocimiento claro de que la gloria es de Dios y que nuestra vida depende solamente de Él. Si la división un día toca y se abran, yo soy, mire, los conduciré a tierras maravillosas. Mírenle las patas y le van a ver que quizás tiene ahí puros de aquellos espuelones. O véanle atrás, le van a ver la cola. O quítenle el sombrero, quizás le verán los cochos. Todos en humildad. Pablo frenó todas esas cosas, las frenó y les dijo: momento, yo soy nadie. Aquí no hay ni debe de haber palabras de humana sabiduría. Aquí lo que debemos de hacer es exaltar la cruz de Cristo. No debemos de complacer a los que quieren. Es decir, como los griegos piden sabiduría, los judíos señales. No se vamos a complacer a nadie. Nosotros vamos a mantenernos en el mensaje de la cruz. ¿Qué más? Bueno, lo que vamos a hacer es que nosotros reconozcamos todo el tiempo que nosotros somos nada, que quien se merece toda la gloria es el Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Así vamos a evitar toda situación rara. Así vamos a evitar toda rebelión que diga: no, síganme a mí. No. ¿Por qué? Hay que ser manso y humilde, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo diría, finalizando ya de una vez, que si nosotros aprendemos, hermanos, esta sencilla lección que Pablo da, entonces toda esa unidad golpeará esta nación y golpeará Centroamérica y el mundo entero. Seguiremos siendo un ejemplo para las naciones y el mundo
Así como hasta el momento, por la gracia de Dios, la iglesia está siendo un ejemplo para otros. Todos en humildad. Hoy recibí un fax del pastor de Australia, de un pastor de Australia que vino al evento pasado. Y me dice ahí, dicen aquí que yo ya no soy el mismo, que tienen un nuevo pastor, dice. Porque vine cambiado del Salvador, dice. Aleluya, gloria a Dios. Claro, claro. Si pueden ver en nosotros que nosotros no estamos corriendo una carrera para un puesto. Déjenme a mí ser pastor, háganse un lado, un líder, déjenme. No, yo lo que quiero ser es ser, Señor, tu siervo fiel. En donde quiera que yo esté, donde quiera que yo vaya, sin pretender preseas, coronas ni nada. Yo solo quiero ser un siervo fiel. Ese entonces lo ponen de líder. Cuando muestra una actitud así, este es el que yo quería, dice el Señor, de pastor. Este es el que yo quería, dice. Ahora lo sube a otro ministerio, a otro más poderoso, y se le extiende la fama, y se le extiende el poder, y se le dan credenciales y glorias divinas, porque está actuando de acuerdo al corazón de Dios. Ya se imaginan todos nosotros así, mansos y humildes de corazón. No solo vamos a preservar esta preciosa unidad, sino que daremos el golpe al mundo entero. Digan gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la bendición que nos concedes de poder meditar en tu santísima palabra. Gracias por tu bondad al darnos, Señor, este privilegio de estudiarla. Ayúdanos a guardar esta unidad en el vínculo perfecto del amor, de la humildad. En tus manos de amor encomendamos cada vida, cada hermano. Guárdanos, Señor. Reconocemos que si algo tenemos en nosotros es porque tú lo has puesto. Digan amén. Reconocemos que si algo hay en nosotros es porque tú, Señor, lo has dado. Digan amén. Eso es. Puestos de pie, cantemos: a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho para mí. A Dios la gloria.